Bien, entonces como les decía, hoy vamos a ver los contenidos que vamos a evaluar en el parcial del trabajo práctico número 5, ¿sí? Vamos a ver también otros que yo les voy a ir mostrando y aclarando puntualmente para el parcial. En el trabajo práctico 5 ya empezamos con funciones de varias variables, ¿sí? En especial vamos a trabajar funciones de dos variables independientes, ¿sí? Una función de dos variables independientes es una función de la forma z igual a f de xy, ¿sí? En donde tenemos dos variables independientes y una variable dependiente, ¿sí? Z es la variable dependiente, es decir, que el valor de z depende de los valores de x y de y que nosotros tomemos, que son las variables independientes. Así se pueden tomar dos o más variables independientes según el tipo de función que tengamos, ¿sí? Entonces, las funciones de este tipo, ¿sí? La gráfica, ¿cómo se forma? La gráfica de estas funciones de dos variables independientes es un conjunto del espacio o conjunto de puntos del espacio, le podemos poner. Los puntos ahora van a tener tres componentes, X, Y Z, ¿sí? Porque estamos en tres dimensiones, que pertenecen al espacio que lo vamos a denotar con R cubo, ¿sí? Tal que, ¿qué condición tienen estos puntos que pertenecen a la gráfica de la función, ¿sí? Tienen que ser puntos tales que X, Y pertenezca al dominio de la función así como analizábamos en una variable el dominio, acá también vamos a analizar las condiciones del dominio, ¿sí? Y z es el valor, z es la imagen de xy, ¿sí? O sea que z es igual a f de xy, ¿sí? Entonces, nosotros en una variable, todo lo que veníamos estudiando hasta ahora, ¿sí? En una variable teníamos funciones de la forma y igual a f de x, ¿sí? X variable independiente, la dependiente, la gráfica la construíamos en el plano x, y, para cada x encontrábamos el y, marcamos los puntos y trazamos la gráfica de la función, ¿sí? El 2 era el conjunto de valores de x que que pertenecían a la función, que se podía calcular su imagen a través de la fórmula de la función f, ¿sí? Entonces, todo esto, todo lo que estudiamos de una variable, ahora nos va a servir para estudiar este tipo de funciones en donde tenemos dos o más variables independientes, ¿sí? Primero vamos a trabajar con funciones de dos variables, que tienen la forma z igual a f de xy. Entonces, nosotros en el ups, ¿sí? En el espacio vamos a graficar. Nosotros las gráficas, construir las gráficas, nosotros no les vamos a pedir, ¿sí? Em, pero sí tienen que conocer las formas que toman las funciones y demás en el espacio. Para eso vamos a usar un graficador que yo ahora les voy a mostrar, que es muy fácil de usar y lo van a poder
usar para cuando sobre todo preparen el final de la materia, ¿sí? En el parcial no le vamos a pedir que grafiquen por ese lado, quédense tranquilos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, lo voy a hacer espacio X, Y, Z, para que lo vean mejor. El eje Z negativo está para acá abajo, ¿sí? El Y negativo está acá, lo hago en línea de puntos. Y el X negativo para acá, ¿sí? Entonces, la gráfica de la función es una superficie, no es una curva, ¿sí? Que toma distintas formas. Ahora vamos a ver qué formas puede tomar la gráfica de la función z, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las variables independientes, cuál es la dependiente y para la gráfica vamos a usar un graficador, ¿sí? Ahora, el dominio de la función son pares ordenados x, y, ¿sí? Que el dominio de la función, ¿sí? Los puntos que pertenecen al dominio de la función, entonces ahora van a ser un subconjunto de R2 a un subconjunto del plano, ¿sí? Y lo vamos a poder graficar en el plano. ¿Qué vamos a recordar del dominio? Nosotros ya estudiamos para funciones de una variable las condiciones o qué tener en cuenta en la función para ver si un punto pertenece o no al dominio, ¿sí? Y había tres condiciones o tres consideraciones que había que tener bien claras, digamos, si la función tenía logaritmos, si la variable o una de las variables independientes está afectada por un logaritmo. Recuerden que los logaritmos solo están definidos para valores positivos, ¿sí? Entonces, el argumento de ese logaritmo tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Las mismas condiciones de una variable, solo que ahora tenemos que mirar las dos variables, x e y, ¿sí? Si tengo raíces, la variable está afectada por raíces de índice par, el radicando, ¿se acuerdan que tenía que ser positivo? Porque si no, no está definida en R esa raíz, ¿sí? Radicando mayor o igual a cero, ¿sí? Y si la variable está en un denominador, o sea, está como divisor, recuerden que el denominador tiene que ser distinto de cero. Estas son exactamente las mismas condiciones que teníamos en cuenta para funciones de una variable, ¿sí? Como que si la función que estamos por analizar el dominio tiene alguna de estas consideraciones, bueno, a eso hay que prestar atención, ¿está? Entonces, para empezar el práctico, esta parte de dominio sí va a aparecer en el examen, vamos a hacer algunos. Dice, determinar el dominio D incluido en R2, ¿sí? Fíjense acá, el dominio está incluido en R2 ahora. El dominio no es un subconjunto de R como en una variable, sino es un subconjunto del plano, ¿sí? Porque para cada par X, Y encuentro su imagen Z, ¿sí? Entonces tengo que decir quiénes son los X, Y del plano que pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Entonces, en el A, fíjense que dice que z, la función z, es igual a 1 sobre x menos 1 más y 1 sobre y. ¿Mm? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta acá? ¿Qué valores de x pertenecen a la función, al dominio de la función? Y qué valores de y, o sea, tenemos que ver las dos variables, ¿sí? Entonces vemos que x está en un denominador e y también, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por un lado, x menos 1, que está en el denominador, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y además, y
tampoco puede ser cero, porque 1 sobre i no voy a poder calcular. O sea que además y también tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Entonces de x menos 1 distinto de cero queda x distinto de 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir el dominio? El dominio nomás, el d nomás está acá, ¿sí? El dominio es igual a los pares x y de R2, tal que x es distinto de 1, ¿sí? Y es distinto de 0. O sea, para cualquier otro valor de x y voy a poder encontrar la imagen que le corresponde por esta función, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? En el plano, el dominio lo vamos a graficar en el plano x y, ¿sí? Y entonces dice que son todos los puntos de R2, todos los puntos del plano, pero x no puede ser 1, ¿sí? Entonces, si acá tengo 1 de x, x no puede ser 1, entonces voy a sacar la recta de ecuación x igual a 1. Bueno, está media torcida, pero mírenle con cariño. Saco esta recta, o sea, todos los puntos que estén acá sobre esta recta no pueden calcularse su imagen por esta función, ¿sí? Y además tampoco i puede ser cero, entonces i no puede ser cero, tampoco pueden estar los puntos que están con i igual a cero, que son los que están sobre el eje x, ¿sí? Tendría que estar encimado ahí. Entonces digo, bueno, todos los puntos del plano pueden estar menos los que están en esta recta, ¿sí? Que lo saqué, y los que están en la recta, que es el eje x de ecuación, y igual a cero, ¿sí? Cualquier otro punto yo puedo usar para la función, por ejemplo, el 0, 1, ¿está acá? Sí, puedo poner 0 en x, 1 en y calcular la imagen de la función. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo graficamos el dominio? Digo, todos estos puntos, todos estos también, todos los del plano, menos los que están ahí excluidos con la línea de puntos. ¿Está? Y entonces esa es la gráfica y ese es el dominio de la función. Ahora, el dominio de la función lo graficamos en R2, ¿sí? Después, para el ítem B, fíjense que la función dice z igual, le vamos a agregar porque no tiene ahí, pero no importa, 1 más la raíz cuadrada de menos x menos y al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces miremos bien esta función y veamos qué condición tenemos que pedirle a los x y para que pertenezcan al dominio de esta función. Fíjense que tenemos un radicando, o sea, tenemos una raíz de índice par, ¿sí? Entonces, como tenemos una raíz de índice par, como acá ya escribimos recién, el radicando tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Tiene que ser positivo o cero. Entonces, veamos qué tenemos en el radicando. Acá tenemos menos x menos y al cuadrado, ¿sí? Y eso tenemos que pedirle que sea mayor o igual a cero, o ver para qué valores es mayor o igual a cero esa expresión. Y entonces miremos algo. Fíjense que
X menos Y está elevado al cuadrado y luego está un menos acá que es multiplicar por menos 1, digamos eso. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, X menos Y al cuadrado, como está elevado al cuadrado, esto es positivo o cero, en todo caso cuando X es igual a Y, para todo XY. O sea que esto es mayor o igual a cero para todo XY. ¿Sí? Entonces fíjense que esto va a ser siempre positivo y multiplicado por este menos, todo esto va a ser siempre menor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser negativo esto, salvo que sea cero. Entonces, no puede ser positivo, nunca me va a dar un valor positivo esto de acá, pero sí puede ser cero. Entonces, consideremos esa opción de que X menos Y sea cero, y ahí sí, si X menos Y es igual a cero, se anula esto, al cuadrado se anula, raíz de cero, cero, y me da la función constante, z igual constante, me queda z igual a 1, ¿sí? Pero entonces, si X menos Y es igual a cero, entonces, si despejo de acá, X debe ser igual a Y para esta función, ¿sí? Entonces, el dominio de acá decimos que el dominio de esta función son los XY pertenecientes a R2, tal que X es igual a Y. Solo los que tienen los pares ordenados que tienen las componentes iguales son los que vamos a poder calcular su imagen en esta función. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo graficamos eso? Es muy simple, porque es la recta X igual a Y. Es decir, que los únicos puntos que podemos tomar son los que están en la recta X igual a Y, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. La recta X igual a Y, ¿sí? O igual a X. Entonces, solo los puntos que están acá, o sea que está el 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, raíz de 2, todos los puntos que tienen las componentes iguales son los puntos que yo puedo reemplazar en la función y encontrar su imagen. Los otros no. ¿Está? Entonces, la gráfica en este caso, o sea, el dominio es solo la parte roja, ¿sí? No tenemos una zona para pintar como hicimos en el ítem A. ¿Está bien? Ahora, veamos el C. El C dice z igual a esto debe ser, esto está mal, acá tiene que ser igual. Porque z más no puede ser si no tengo nada. No tengo una igualdad ahí. Z igual al logaritmo natural de x más y. Entonces acá tengo un logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que ver con el logaritmo? Que solo está definido para valores positivos. Por lo tanto, x más y tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Entonces, y tiene que ser mayor a, paso el x que está sumando para acá, menos x, ¿sí? Entonces, para representar, bueno, acá podemos escribir ya la condición de que y sea mayor a menos x, ¿sí? Esa es la condición del dominio acá. O sea, podemos escribir ya. Profe, Sí, o en su defecto que X sea mayor a menos Y, ¿no? sí, pero como es más fácil graficar y en función de x,
que es lo que estamos acostumbrados a hacer, y acordate que a vos te pide graficar el dominio. Porque si vos tenés que graficar esta zona, ¿dónde son los y mayores a menos x? Entonces a vos lo que te conviene hacer es graficar y igual a menos x, graficamos esa función, sabemos que no está considerada acá, no está mayor o igual, pero veo cuál es esta función para graficarla y a partir de ahí ver si están, qué zona del plano es la que corresponde a este dominio, digamos. Entonces, si vos tenés y igual a menos x es para 0, 0, para 1, menos 1, para menos 1, 1. O sea, es la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Esa es la recta de ecuación y igual a menos x, pero sabemos que no está considerada en el dominio, entonces la voy a poner en línea de puntos. Y entonces, fíjate acá, x y qué zona es la que de la cual puedo tomar los valores. Dice y mayor a menos x. O sea que los y sean mayores, van a ser los puntos que están por encima de esta recta. ¿Sí? Por ejemplo, el 0, 1, que está acá, ¿eh? Este punto, puedo reemplazarlo en la función y obtener su imagen, porque 0 más 1, 1, logaritmo natural de 1, existe y lo puedo calcular. ¿Sí? Entonces, toda la zona de este dominio son todos los x, esperen que me voy a ir al verde, son los x que están en este sector. Está todos los puntos x, y del plano que estén en esta zona van a poder tener su imagen z por esta función. ¿Se entiende? Entonces acá nos falta escribir que son los x, y de R2, tal que y es mayor a menos x. Esa es la condición. ¿Estamos? Entonces, armar la condición del conjunto y luego graficarlo en el plano. ¿Está? Acá, bueno, para el E tienen que dejarlo que... Bueno, el D es bastante fácil y el E, las dos condiciones. Sí, puede salir. Te les dejo a ustedes para que trabajen ustedes estos dos. ¿Sí? Muy bien. Paren que voy a subir. Y esto es lo que estas gráficas para el punto 2 les pide representar gráficamente en el espacio tridimensional. Las gráficas de estos en el punto 2 son planos y en el punto 3 ya hay otro tipo de gráficas, ¿sí? Entonces, para esto les quiero mostrar, fíjense que en el ítem 2, bueno, son planos, ¿sí? Todas las variables están elevadas a la 1, entonces esto nos dan planos en el espacio. Y para esto les quiero mostrar, yo les traje acá, les fui graficando y mostrando, les traje las gráficas como quedan, pero les quiero mostrar el graficador que está en línea, es muy fácil acceder, cualquiera lo puede usar, para más que nada para cuando ustedes preparen su examen final, ¿sí? Que puedan ver y graficar cómo quedan las curvas, las superficies, perdón, en este caso, y también para curvas de nivel que sí vamos a ver en el parcial puede llegar a entrar, también les voy a mostrar ahí, ¿sí? Entonces,
Esperen que quiero ver algo. Bueno, acá yo les grafiqué x menos y igual a 0, por ejemplo, ¿sí? Esto es, fíjense que ahí están los ejes y esto es un plano, ¿sí? Que es la superficie que el graficador en este caso hace celeste, ¿sí? Va cambiando los colores a veces. Y en el punto 2 son todos planos, ¿sí? X más Y más Z igual a 1 también es este plano que está acá. Lo que pasa es que en el graficador uno puede girar esto e ir viendo cómo queda formado. Vamos a hacer este 2x más 3y más z igual. Entonces, les muestro. Esperen que si quiero presentar otra cosa, que dejar de presentar esto, creo. Bueno, ahí van a ver la... Bueno, ¿ven ahí? ¿Ven la pantalla? GeoGebra 3D. A ver, si Sí, fue. subo... ¿Sí? Bueno, súper. Entonces, ponen GeoGebra 3D, la primera que les aparece es esta, es la graficadora, digamos. Es muy fácil de usar. Fíjense que ahí les aparece el espacio tridimensional y acá abajo, acá donde está esta calculadorita, les aparece el tecladito para ingresar la función, ¿sí? Entonces acá tienen las variables X y Z, ¿sí? Y acá están los números. Esto es para... Esperen que saco esto que me molesta. Ahí está. Entonces tienen acá, bueno, las flechitas son para moverse dentro de la fórmula sin hacer ninguna operación. Y si ustedes quieren, por ejemplo, escribir 3x, tienen que escribir 3 por x, ¿sí? O sea, el 3 por y usar el por que está como una crucecita acá y x variable, ¿sí? Entonces, si nosotros representamos, a ver, 2, esperen que me aparece eso por la tableta, 2 por x, fíjense cómo va apareciendo la gráfica, más 3 por y, ¿sí? Ahí ya tengo un plano, ¿sí? Más z, más z, y ahí tengo que darle igual a algo porque si no, no tengo ninguna igualdad ni una ecuación. Y entonces ahí está el plano 2x más 3y más z igual a 1. Y entonces ustedes pueden tomar sacan fíjense, lo pueden girar al gráfico y pueden ir viendo cómo queda este plano, ¿sí? Ahí están los puntos de intersección con los ejes, ahí se ve, ahí se transforma en una curva, estamos viendo exactamente en la misma posición en el plano, ¿sí? Y entonces este es el plano de ese ejercicio, ¿sí? Lo que está bueno de esto es que ustedes pueden estudiar cómo se comporta la gráfica, ¿sí? Por todos los octantes, digamos, en el sistema 3D, ¿sí? Entonces, acá lo dejamos ahí. Yo le voy a... Bueno, ahí yo le hubiese tomado una captura de pantalla para llevárselo ahí al Note para que lo tengan como el gráfico, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes entren y se pongan a ver las gráficas, se comportan, pues está muy bueno cómo podemos mirar, digamos, y analizar la función, ¿sí? Entonces, con este gráfico acá, si quieren graficar otra cosa, directamente acá vienen a aquí dice ecuación 1, ¿sí? Borran esto y van a la calculadorita otra vez y ingresan otra función, ¿está? Pueden graficar cualquiera ahí, cualquiera de esas. Entonces, les quería mostrar eso. Esperen que yo tengo que dejar de presentar esto para que vean, ahí está el efecto espejo que dice.
Y ahora sí. Muy bien, volvemos a nuestra pizarra entonces. Bueno, así yo les fui tomando y fui armando las gráficas, tomando captura y poniéndole las gráficas acá para que ustedes tengan algunas hechas, ¿sí? Estas pueden completar ustedes, más que nada para ponerse a trabajar ahí con el GeoGebra, ¿sí? Es otro plano, ya lo hicimos juntos. Y entonces ver cómo se queda construida la gráfica. Lo mismo para el punto 3, ¿sí? Que son otro tipo de superficies, ¿sí? En donde algunas de las variables ya están elevadas al cuadrado, entonces va cambiando la forma y es lindo ver cómo cuando uno va ingresando la fórmula de la función, la superficie va cambiando su forma, ¿sí? Em, entonces, esto tampoco se va a evaluar en el parcial, pero sí deberían manejarlo para el examen final, ¿sí? El primero, por ejemplo, es un elipsoide, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre que no tiene acá, ¿sí? Em, y entonces lo pueden ir rotando y mirando cómo se forma dentro de lo que es el espacio 3D, ¿sí? El, el B es un paraboloide, fíjense que es una, se forma con una parábola, viene el nombre, y así todas las del punto 3 son el ítem, el C, por ejemplo, que yo también les traje acá, fíjense cómo es la forma que toma. Este es un hiperboloide, se le dice de 2 hojas, porque también hay un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Que es una sola de estas dos superficies, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir armando en el graficador, y acá les dejé esta para que ustedes busquen y armen sus apuntes cuando preparen ¿sí? Esto pueden completar con el graficador, ¿sí? Em, lo que sí les voy a dar los nombres para que los tengan. El D es un cono. Acá le vamos a poner cono de sección elíptica. El E es un hiperboloide, ¿sí? Pero de una hoja. Y el F es un paraboloide hiperbólico. Muy bien, entonces eso pueden sentarse ustedes en la compu, encima que son de sistemas, van a manejar mejor todavía todo esto del graficador, ¿sí? Disculpe, paraboloide, ¿qué cosa? Paraboloide hiperbólico se llama ese, Ah, el F. hiperbólico. Y lo vas a ver. Perdón, la letra de la profe no es un fuerte de la profe la letra. Bueno, entonces, ahora sí, para el punto 4, bueno, el punto 2 y 3, a ver, quiero que les quede claro, para el punto 2 y 3, les queda a ustedes algo ahí para trabajarlo, no para el parcial, ¿sí? El dominio sí, vamos a ir pintándole, paren. El 1 sí, pintamos los que sí tienen que revisar y tenerlos claros para el parcial. El 1 sí, 2 y 3 no, 4 sí. Curvas de nivel sí puede llegar a aparecer algo en el parcial. No digo que seguro, pero está dentro de los contenidos que revisamos con los profes. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son intersecciones que se producen cuando
cuando lo que hacemos a una superficie que tenemos graficada, por ejemplo, en el ítem A que dice z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Que lo que hacemos es intersectar al, a la superficie que tenemos con planos z igual constante, que son planos que resultan ser paralelos al plano XY, ¿sí? Vamos cortando o intersectando, como que vamos cortando con láminas de planos paralelos al plano XY, ¿sí? Con un determinado valor de z igual constante, que ustedes pueden elegir cuál, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la curva de nivel? Es la curva que queda de intersección entre la superficie que yo tengo y el plano z igual constante. ¿Qué intersección tienen? ¿Qué se forma cuando yo voy cortando a la superficie con planos paralelos al plano XY? Esas curvas que surgen de la intersección se llaman curvas de nivel, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá en este, por ejemplo, les grafiqué para que veamos bien, después vamos a hacer las cuentas y qué es lo que ustedes tienen que ver, pero para que entiendan qué hacemos, acá está la gráfica de la función z, ¿sí? Que está solita acá, la grafiqué y la tengo ahí, y después le agregué a esa gráfica un plano de ecuación, este, ¿sí? Z igual a 3, ¿sí? Entonces digo, ¿qué pasa si grafico el plano z igual a 3, que es un plano paralelo al plano XY que pasa por 3, ¿sí? ¿Qué se forma de intersección? O sea, ¿cuáles son los puntos en común entre la superficie que yo tengo y el plano que lo atraviesa? ¿Sí? Entonces, fíjense que se ve, acá, este es el plano Z, este sería Z igual a 3, el celestito este, y z igual a 1 está más abajo, es este, ¿sí? Y esta es la superficie que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué se forma de la intersección de la superficie de Bordeaux con el plano celeste? Y se forma acá, fíjense que se ve esta curvita de acá, este círculo que está acá, que le está tratando, estoy tratando de hacerlo bien, ¿sí? Esa es la intersección del plano z igual a 3 con la superficie que yo tengo. Entonces, siempre que yo intersecte a esta superficie con planos paralelos al plano XY, lo que voy a obtener son circunferencias, ¿sí? Acá tengo otra abajo, la del z igual a 1. ¿Se ve o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo la superficie, la voy cortando con planos paralelos al plano XY y veo qué se forma de esa intersección. Al cortar, qué curvas se forman, por eso se llaman curvas de nivel, ¿sí? Entonces, esperen que le voy a borrar esto porque se ve ahí en realidad, pero era para que lo distingan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando les pedimos que obtengan esas curvas de nivel? Bueno, tengo la función, tengo z igual a x cuadrado más y cuadrado, y entonces la voy a intersectar con planos paralelos al plano XY, por ejemplo, sea z igual a 3, ustedes eligen el valor constante del plano, ¿sí? Entonces la intersección la obtengo igualando las dos ecuaciones, o sea, me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 3, ¿sí? Entonces, como esto lo puedo escribir como x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 3 al cuadrado, para que me quede la fórmula de una circunferencia que es x menos x centro al cuadrado más y menos y centro al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿sí? Que es la ecuación de una circunferencia. Y entonces saco esto para saber cuál es el radio, digamos. Entonces, esta ecuación es la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 3. ¿Sí? Esta circunferencia que se formó acá arriba es una circunferencia de radio raíz de 3. ¿Sí? Si intersectamos con otro plano,
supongamos sea z igual a 4 o a 1, ¿sí? Si ponemos a 4 les voy a poner para que vean cómo queda la cuenta. Quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir como x cuadrado más y cuadrado igual a 2 cuadrado, o sea que el radio es 2. Y entonces esto es una circunferencia de radio 2. Circunferencia de radio 2, ¿sí? Nosotros no les pedimos las gráficas en el parcial. Lo único que le pedimos es que encuentren las ecuaciones y que digan qué forma toman. ¿Está? Yo les armé esto con las gráficas para que ustedes entiendan qué es lo que hacemos cuando obtenemos curvas de nivel. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta ahí de ese punto? Yo cuando grafiqué Sí. me quedaron las circunferencias, digamos, fui graficando todas las circunferencias y me quedaron, digamos, las circunferencias anidadas. No llegué a hacer digamos, el grafiquito así como quedó. ¿Está mal si yo hago solamente las circunferencias? Lo que pasa es que acá no te pide que grafiques la... Dice determinar dos curvas de nivel. Mm, No te pide la gráfica. O sea, si vos graficás esto en el plano, claro, si vos graficás en el en el plano, plano, lo que sí. vas a tener son, sí, en el plano son circunferencias de radio 1, de radio raíz de 2, de radio 2, de radio Claro, 3, así son me quedó. circunferencias, ¿sí? Que son estas. Claro, sí, pero no te pide que grafiques mucho menos en el plano, Ah, está. ¿sí? Sí te pide graficas en el plano las dos que encontrás. Siempre van a tener la misma forma, van a ser circunferencias o van a ser hipérbolas o van a ser parábolas o van a ser lo que sean, pero van a ser iguales las intersecciones, digamos. ¿Sí? Si te pide graficarlo y lo hiciste en un solo gráfico, está bien. En este ejercicio no te pide que grafiques, digamos. Si te pide graficarlas, se grafican en el plano y te van a quedar iguales, digamos. Bueno, profe, gracias. ¿Mm? Dale. Bien, entonces, acá nos dieron circunferencia en las intersecciones y acá fíjense, en el otro, por ejemplo, la función es z igual a x por y, ¿sí? Y acá está esta es la forma de la superficie, fíjense la superficie, la forma que toma, ¿sí? Raíz cuadrada de x por y. Y acá lo que hice fue ir dándole otra vez los planos paralelos para que se vean las intersecciones. Z igual a 1 es este, de acá abajo, ¿sí? Y el otro le puse z igual a 2. Ustedes pueden intersectar con cualquiera. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver, digamos? La intersección entre la superficie, que es lo que está en azul, con los planos celeste. Entonces, fíjense que acá, en el z igual a 2, la intersección viene acá y acá. Esos son los puntos en común, ¿sí? Entre la superficie y el plano. Abajo tendré la otra intersección del plano. Lo que pasa es que acá no se va a ver, digamos, la curva, ¿sí? Pero son hipérbolas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos va a quedar cuando hagamos las cuentas. Si nosotros tenemos z, la función era raíz cuadrada de x por y. ¿Sí? Dijimos que para encontrar las curvas de nivel les damos valores a z constantes, intersectamos con un plano que sea de ecuación, por ejemplo, z igual a 1, y esto cómo me queda. Raíz cuadrada de x por y es igual a 1. ¿Sí? Para eliminar esa raíz, elevo al cuadrado a ambos miembros de esta ecuación y me queda, bueno, no, acá no se va, sino que 1 cuadrado es 1. Y entonces queda que x por y es igual a 1, ¿sí? En donde y es igual a 1 sobre x, que esto es una hipérbola equilátera. Esta es la que da las dos ramitas, ¿sí?
cuando uno la grafica en el plano. Esta sí, por ejemplo, lo que preguntaba la compañera, la tienen que graficar, la grafican, no está definida para 0, sí para cualquier otro valor de X, grafican en el plano, ¿está bien? Que son las intersecciones de la superficie con los planos paralelos. Entonces nos quedó una hipérbola. Si le damos z igual a 2, nos va a quedar otra hipérbola. ¿Por qué? ¿Cómo nos van a quedar las cuentas? Raíz cuadrada sería de x por y igual a 2. ¿Sí? Hago lo mismo, elevo al cuadrado para que se vaya la raíz. Me queda x por y igual a 4, de donde y es igual a 4 sobre x. ¿Sí? Que es otra hipérbola equilátera. Y ustedes la grafican y va a quedar, van a quedar, así como dijo la compañera, las circunferencias que le quedaban concéntricas. Y acá también, ¿sí? No creo que les pidan graficar, pero si les piden, bueno, grafican en el plano en un solo gráfico, ¿está? Entonces, estas que son, vamos a ponerle acá los nombres para que... Estamos, son hipérbolas equiláteras en este caso, ¿sí? Entonces, repito, las gráficas no se enloquezcan cuando están trabajando esto, ¿sí? Era para que vean que así dan la hipérbola. Si nosotros graficamos 1 sobre x, por ejemplo, si nosotros graficamos 1 sobre x, miren, esa es conocida, digamos. No está definida para 0, sí para cualquier otro valor. Entonces, para 1 es 1, ¿sí? Para 2 es 1/2 y se va acercando al eje X. Y acá para 1/2 es 2 y se va acercando al eje Y. O sea, esta me queda una ramita acá y la otra. Para menos 1 es menos 1. Para menos 1/2 es menos 2. Vengo por acá. Y para 2 es menos 1/2 y así otra vez se aproxima acá. ¿Sí? Esa es la hipérbola equilátera 1 sobre X. ¿Sí? Que son estas dos curvas que yo les mostré acá. ¿Ven esta, la que está pintadita de amarillo? Bueno, esa es la traducción al plano de esa intersección. ¿Está bien? Ahora, para 4, para la otra, digamos, si graficamos esta, bueno, me va a entrar, pero bueno, para 1 sería 4, para 2 sería 2, para 3 sería 4 tercios, perdón, y para 4 sería 1, y entonces es otra que viene acá, y acá va a quedar la otra. ¿Está? Y así, si graficamos otra, nos va a quedar acá según el valor que tomemos, o acá. Pero todas van a ser hipérbolas equiláteras. ¿Está? ¿Se entiende esto? Voy a borrar nomás esto porque quedó horrible. Pero bien. Muy bien. A ver, vamos. Bueno, el 5, que el ejercicio 5 no lo puse, che. Me estoy dando cuenta acá. Bueno, es porque no entra en el parcial. Son superficies de nivel en donde, claro, superficies no les vamos a pedir porque no pueden graficar. ¿Está? Así que por eso no los puse. Les quiero complicar más con curvas que no se confundan con curvas de nivel. Bueno, muy bien. Para el ejercicio 6, ¿qué nos queda? Continuidad. Muy bien. Súper. Bueno, a ver, son las 9. Vamos a hacer un recreíto. 10 minutitos, me voy a hacer un mate. Y a ver mi niño que está en clases también. Volvemos en 10 minutitos y terminamos ejercicio 6. 6, 7 y 8 tenemos que hacer, ¿eh? Límites y continuidad. ¿Mm? Ya vuelvo. Bueno, profe.